Hola a todos, continuamos con este problema número 6 de la guía de física. Toda la gente que va a presentar para ingeniería tiene que ir preparado en sus 20 problemas que le van a poner en la parte de física en su examen Territorium Person, que es el examen que va a poner la Autónoma de Nuevo León. Dice: un cuerpo con un volumen de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Tenemos aquí un volumen, vamos a ponerlo, de 5 por 10 a la menos 4, pues como si fuera 0.0005 metros cúbicos. Acuérdate que es 5 por 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es lo mismo que 0.0005. Se sumerge en su totalidad en agua. Si la masa de este cuerpo, vamos a poner una masa, es de 580 gramos, que si tú lo divides entre 1000, tú sabes que un kilogramo es igual a 1000 gramos, lo dividimos entre 1000 pues serían 0.58 kilogramos, ¿okay? Que es lo que vamos a usar. La unidad de masa en el MKS es kilogramos. Entonces se encuentra la magnitud de la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el cuerpo y determina si el cuerpo flota o se hunde en el agua. Cuando nosotros, esto es de presión hidrostática, puedes checar el tema, entonces está enfocando en presión hidrostática y es un buen tip. Cuando nosotros nos sumergimos en agua o algún objeto lo sumerges en agua, todos tenemos lo que es una fuerza de empuje. El agua tiene una fuerza de empuje hacia arriba que es contraria al peso del cuerpo. Entonces, cuando tú te sumerges, tu peso va para abajo, lógicamente atraído por la gravedad de la Tierra, y la fuerza de empuje que produce el agua es hacia arriba. Es hacia arriba. Entonces, la fuerza de empuje, todos nos sentimos un poquito más livianos, digamos así, cuando nos sumergimos en agua. Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza de empuje hace que tú sientas un peso aparente. Entonces, pues lógicamente cuando tu peso es más grande que la fuerza de empuje, pues te vas a hundir. Si la fuerza de empuje es más grande que tu peso, pues vas a flotar. Es muy sencillo entender este concepto. Si tú pesas más que la fuerza de empuje, pues el peso se va a hacer para abajo, ¿no? Te vas a hundir. Y si la fuerza de empuje del agua es más grande que tu peso o que el peso del objeto, pues el peso va a flotar. Entonces vamos a sacar la fuerza de empuje. Y pues como estamos viendo aquí, tiene que ver con el peso. Entonces aquí hay que sacar el peso de esta masa del cuerpo. Estamos hablando de que el peso, para poder sacarlo en newtons, peso es la masa que en kilogramos por la gravedad. Si ya vimos aquí que la masa es de 0.58, pues entonces podemos multiplicar la masa del cuerpo, que es 0.58 kilogramos, por la gravedad, que vamos a considerarlo como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la gravedad, y nos va a dar el peso que tiene ese cuerpo, que lo vamos a necesitar para cuando saquemos ahorita la fuerza de empuje, poder relacionar esto que te acabo de decir. Si este peso es más grande que la fuerza de empuje que nos dé ahorita, pues el cuerpo se va a hundir. Si la fuerza de empuje es más grande que el peso, pues entonces el cuerpo va a flotar. Entonces el peso sería, aquí tengo mi calculadora, 0.58 por 9.8, entonces me daría en newtons 5.68 newtons. Es el peso que tiene ese cuerpo. Acuérdate que si utilizas kilogramos y metros segundo cuadrado es lo mismo que newton, que es la unidad de peso, una fuerza, ¿verdad? Ahora vamos a poner aquí la fuerza de empuje. Hay que aprenderse la fórmula para cualquier fuerza de empuje que te toque en el examen. Recuerda que la fuerza de empuje, vamos a ponerle F.E, es igual a la densidad del líquido. Acuérdate que el cuerpo se va a sumergir en agua, entonces hay que saber el dato de la densidad del agua. Aquí no te la da, tú tienes que saberla. Es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El concepto de densidad es masa sobre volumen. Quiere decir, digámoslo así, que 1000 kilogramos de agua ocupan un metro cúbico. Eso puede ser, ¿verdad? Pero es un dato que tienes que saber. Entonces la fuerza de empuje, para calcular qué fuerza produce hacia arriba lo que es el agua, es la densidad del agua por la gravedad por el volumen. ¿Ok? Densidad, gravedad por volumen. Entonces ya sustituyendo aquí en la fórmula, que es la que te vas a aprender para la fuerza de empuje,
La fuerza de empuje que produce el agua hacia arriba sería la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ya conocido el dato, por la gravedad, que ya sabemos que es 9.8, es un poquito para acá, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen. ¿Por qué por el volumen? Porque el objeto, el cuerpo que lo vas a meter. Entonces, ¿qué volumen tiene el objeto? Aquí lo pusimos. Lo puedes poner como 5 por 10 a la menos 4 con la calculadora, o 0.0005 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar la fuerza de empuje. Tiene que ser, como es una fuerza, pues tiene que ser en Newton. Multiplicamos 1000 por 9.8, pues debe ser 9800 por 0.0005, que es el volumen, y me da 4.9 newtons, porque utilizamos kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿verdad? Aquí puedes ver que metros cúbicos con metros cúbicos arriba y abajo se eliminan, me queda kilogramo metro segundo cuadrado, que es la unidad de newton, ¿ok? Entonces la fuerza de empuje es de 4.9 newtons. Entonces quiere decir que en este dibujo que hicimos al principio, el peso del cuerpo es de 5.68 newtons y la fuerza de empuje que va a producir el agua al cuerpo es de 4.9. Entonces, ¿cuál es más pesado, digamos? ¿O cuál te produce más fuerza? El peso. Por lo tanto, como el peso es más peso que la fuerza de empuje, ¿qué va a pasar cuando se meta el agua? Pues no flota, no va a flotar, porque, como te comento, el peso es más grande que la fuerza que va a recibir del agua, que es la fuerza de empuje que hicimos con todo esto, 4.9. Si aquí la fuerza de empuje hubiera sido más grande que 5.68, pues lógicamente, como el peso del cuerpo es menor, flotaría. ¿Ya me agarraron la onda? Entonces aquí la respuesta tendría que ser no flota, porque el peso es más grande que la fuerza de empuje, sería no flota, y nos dio 4.9. Encuentra la magnitud de la fuerza de empuje, nos dio 4.9, sería esta, y 5.69 sería el peso del cuerpo, aquí está, y no flota. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. ¿Sí? 4.9 dice la magnitud de la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el cuerpo, y determina, pues aquí les faltó también decir, y también el peso del cuerpo, ¿verdad? Pues 5.69, que lo sacamos con masa por gravedad, y no flota, por lo que te comento, el peso es más grande que la fuerza de empuje, entonces se va a hundir, no flota. ¿Ok? Vamos al problema número 7. Entonces, para acá dice: durante una expansión isobárica, para empezar, isobárica es presión constante. Entonces, isobárica quiere decir que hay presión constante. Aquí nos está diciendo que hay que dominar el tema de los gases. Hay tres leyes, nomás recuerdo la ley, que esta es la ley de Charles. Chécala, ley de Charles, que dice que esta se utiliza cuando la presión es constante. Quiere decir que en la ley de Charles, en la fórmula no aparece la presión. Como la presión es constante, no se toma en cuenta, digamos, podemos decirlo así. Está la ley de Boyle-Mariotte, también la puedes encontrar. Son tres leyes, pero ahorita no recuerdo exactamente cuál es cuál, pero sí recuerdo que Charles es la presión constante. Hay otra donde la temperatura es constante, y la otra donde el volumen es constante. Al final de cuentas, en los gases interviene la temperatura, la presión y el volumen. Son fórmulas que manejan esas tres variables. Entonces aquí, cuando es isobárica, quiere decir que la presión es constante, y es la ley de Charles o Charles. Y la ley de Charles dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y te fijas, hay que aprender esta fórmula, que vas a utilizarla cuando no hay presión. Quiere decir que la presión es constante. No hay presión, me refiero a que no aparece la P aquí en la fórmula. La presión es constante, por eso no aparece en la fórmula. Nada más aparecen las variables de volumen y de temperatura. ¿Ok? Entonces quiere decir que en el problema nos tienen que dar volumen y nos tienen que dar temperaturas. ¿Cuál es el volumen 1? ¿Cuál es el volumen 2? Depende de cómo lo acomodes tú. Por ejemplo, aquí dice que incrementa la temperatura de 80 grados centígrados. Yo le voy a poner que eso va a ser mi T1, porque yo quiero.
80 grados centígrados. Si tú le quieres poner T2, pues nada más la otra va a ser T1, ¿verdad? Y incrementa hasta 135 grados centígrados, entonces mi T2 va a ser a lo que llegó, que es 135 grados centígrados. T1 de 80, T2 135. Nada más que esta es la temperatura inicial, ¿verdad? T1. Entonces quiere decir que el volumen inicial también le vas a poner B1. Ahí sí, si le pones B2 ya me está revolviendo, no sé si me están explicando. Entonces si el volumen inicial del gas, o sea, si T1 era la temperatura inicial, pues a B le voy a poner el 1 porque va a ser el volumen inicial, inicial con inicial. Temperatura inicial con volumen inicial. No me vais a poner B2 si no estaré equivocado. Si el volumen inicial del gas era 800 mililitros, el volumen puede ser en mililitros o puede ser en metros cúbicos, centímetros cúbicos, encuentra el volumen final del gas. Entonces, ¿qué variable me está faltando aquí? Pues si esta es la temperatura 2, era la final, T2, pues el volumen 2 va a ser mi volumen final del gas, que es el que me están pidiendo. Ese sería el acomodo correcto. Entonces de esta fórmula pues nada más despejarías B2 y ya sería la respuesta correcta. Tú sabes muy bien que si multiplicamos cruzado podemos encontrar que B2 por T1 es igual a B2 por T1, debe ser lo mismo que cruzado B1 por T2. O si lo quieres ver de otra manera, T1 está dividiendo, pasa multiplicando, aquí está, y T2 está dividiendo, pasa para acá multiplicando, o multiplica cruzado, ¿verdad? Es lo mismo. B2 por T1 es lo mismo que B1 por T2. Y aquí despejamos que B2 va a ser igual a lo que tengo del lado derecho, que es el volumen 1 por la temperatura 2, y este T1 que está multiplicando a B2 pasa dividiendo. Entonces tenemos que nos quedaría B1 por T2 entre T1, vamos a hacerlo acá. Por lo tanto el volumen 2 quedaría B1, que nos dieron 800 mililitros, que multiplica a T2, que dijimos que eran 135 grados centígrados, y eso lo vamos a dividir entre T1, que nos dio una temperatura de 80 grados centígrados. Por lo tanto el volumen 2, que es el volumen final, se elimina grados centígrados con grados centígrados y me va a quedar el resultado en mililitros, y aquí la respuesta es en mililitros, entonces estamos bien. Entonces sería multiplicar 800 por 135 y lo que me dé lo divido entre 80. 1350 mililitros sería la respuesta correcta como volumen final. 1350 mililitros. Checas que la unidad sea correcta y por lo tanto la respuesta correcta es la D. Entonces en este caso hay que checar el tema de los gases, la ley de Charles, Boyle-Mariotte y otra por ahí, a ver si nos pueden ayudar cuál es la otra. Si no se los pongo ahí en un mensaje, pero hay que estudiar esto porque te pueden preguntar cualquiera de las tres. Tú ves que la fórmula no es nada del otro mundo y puedes hacer un despeje sencillo. Entonces, leyes de los gases, muchachos, hay que estudiar eso. Vamos a hacer otro problemita, problema número 8. Problema número 8 de esta guía que les hicieron llegar de Territorium Person para el examen del UNL. Dice: un cable de cobre libera 870,000 calorías, calor, después de estar conectado a una fuente de voltaje de 200 volts durante un tiempo pues, de 50 minutos. Y te preguntan cuál es el valor de la intensidad de la corriente, letra I, que pasa por el cable. Me están preguntando la intensidad de la corriente, que se representa con la letra I, se da en amperes, por eso la respuesta es en amperes. Vamos a sacar los datos. Tengo un tiempo, voy a ponerlo con T mayúscula para que no se confunda con un signo más, de 50 minutos, pero ustedes ya saben que tiene que ser en segundos, ¿verdad? Entonces sería 50 por 60, un minuto tiene 60 segundos, son 3000 segundos, 50 minutos, 3000 segundos, ¿ok? Y ya nada más me dan el calor, que puede ser con la letra Q, de 870,000 calorías, nada más que también puede ser convertido a joules. Yo creo que nos conviene convertirlo a joules para poder ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente? Intensidad de la corriente. Ok, si tenemos calorías,
podemos convertirlo con la igualdad a joules para poder tener trabajo o energía. Sí, es correcto, vamos a hacerlo así. Acuérdense que física es de entender, ¿verdad? O sea, entonces lo que pues se me está ocurriendo es convertir, si una caloría es lo mismo que 4.18 más o menos, o 4.19 joules, entonces podemos convertir estas 870.000 calorías a joules. Entonces 870.000 calorías, ¿cuántos joules serán? Si multiplicamos 870.000 por 4.19, que es una igualdad que tienes que dominar, que la conversión de calorías a joules, te daría una cantidad de 3 millones, vamos a poner aquí 3.645.300 joules. ¿Por qué lo convertí a joules? Porque joules es la unidad de energía y de trabajo. Entonces tiene que ver trabajo con potencia, y yo recuerdo que hay una fórmula que potencia puede ser como aquí estoy viendo que está manejando voltaje. Aquí hice un voltaje en volts de 200 volts, entonces me están pidiendo intensidad. Tú tienes que buscar en tu mente una fórmula que maneje voltaje e intensidad, y potencia es voltaje por intensidad, o intensidad por voltaje, es lo mismo. Entonces por eso hay que buscarle, ¿verdad? Entonces yo estoy viendo o visualizando que potencia es voltaje sobre intensidad, voltaje por intensidad, perdón. Y de aquí podríamos despejar la I, porque la I ya la puedo despejar de aquí. Ya tengo la V, que es el voltaje de 200 volts, y la potencia, pues nada más sería encontrarla. Pero acuérdate que la potencia en física es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. ¿Qué tan rápido haces el trabajo? Puede ser así. Entonces todo eso tienes que visualizar. Entonces, como potencia es trabajo sobre tiempo, y aquí me están dando tiempo de 50 minutos, 3000 segundos, por eso estoy visualizando eso. Entonces aquí lo que podríamos sacar es la potencia. Entonces si dijimos que potencia, vamos a hacerlo por acá, es trabajo, que es lo mismo que energía, ¿verdad? Trabajo, energía cinética y energía potencial sobre tiempo. Aquí se va a poner la T minúscula para que no se confunda T con T mayúscula. Entonces la potencia sería el trabajo, que por eso la convertía a joules. Esta cantidad de calorías con esta igualdad la convertía a joules. ¿Qué trabajo, qué energía está desarrollando? 3.645.300 joules sobre tiempo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 50 minutos, que son 3.000 segundos. Entonces por eso la potencia, si tú divides el trabajo o la energía en joules sobre tiempo en segundos, te va a dar la unidad, que es watts. Entonces vamos a dividir 3.645.300 entre 3.000, ¿verdad? 3.000, tiene falta un 0. 3.000 segundos me da un total de 1.215.1 watts de potencia, ¿verdad? Watts. Y ¿qué te parece? Que ya vimos que potencia es voltaje por intensidad, y me están pidiendo la intensidad, entonces lo podemos meter aquí y ya despejamos la I. Debe ser así. Entonces tienes que visualizar todas las fórmulas, o sea, tienes que buscar qué fórmula puedo utilizar para que utilice tiempo, voltaje y calor, o calorías o joules. Y potencia es trabajo sobre tiempo, y potencia es voltaje por intensidad. ¿Ok? Entonces meto aquí la potencia, y me quedaría que la intensidad que andamos buscando es igual a potencia entre voltaje. Potencia entre voltaje. Entonces sería potencia, me dio 1.215.1 watts entre el voltaje, que son 200 volts. Y si dividimos, ya nos va a dar la intensidad en amperes. Entonces si dividimos 1215.1 entre 200, me va a dar un total de 6.07 amperes. Y por eso la respuesta pues tendría que ser la letra C, 6.04. Bueno, por las décimas no nos vamos a pelear, los centésimos.
Entonces ahí está, muchachos, la física tiene que ser entendida. Entonces el tema que tienes que checar y dominar, porque nos está poniendo este ejercicio tipo, sería lo que es, bueno, pues la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. También lo que tiene que ver con calorías y joules, energía y potencia, trabajo, ¿verdad? Todo esto para que puedas dominar todos estos ejercicios. Recuerda que esto es de visualización, ¿verdad? Me están dando tiempo, voltaje, intensidad. Entonces, esto lo convierto a calorías a joules para que sea energía o trabajo. Trabajo sobre tiempo, utilizo trabajo sobre tiempo me da potencia, y luego dejo una fórmula de potencia que es voltaje por intensidad. De aquí meto esta potencia y despejo la I, que fue lo que hicimos. Continuamos con los siguientes ejercicios.